En esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, las lecturas nos muestran a los dos apóstoles en la cárcel, a los dos apóstoles dando testimonio de Cristo en la cárcel, a los dos apóstoles no siendo felices en una cárcel, sino dando ese testimonio, Pedro a punto de ser puesto allí para el deleite de la gente de Jerusalén, como hizo Pilato con Santiago. Pedro está en la cárcel y la iglesia ahora. Y es lo que el Papa Francisco, que no está en ninguna cárcel, pero nos pide constantemente: la oración por el Papa, la oración por el Papa, la oración por el Papa. Jesús les había dicho que por su nombre, por su causa, los iban a encarcelar, los iban a azotar, les iban a hacer de todo. Pedro, aquí en la cárcel, también recibe el regalo del Señor, que para él parecía como un sueño, pero el ángel del Señor lo libera. Es algo extraordinario. Se le sueltan las cadenas, se abren las puertas, una tras otra de la cárcel, hasta que lo deja en la calle. Es algo que solo Dios puede hacer. Pedro recapacitó y dijo: pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Pedro en la cárcel recibe la liberación de Dios. Pablo, escribiéndole a Timoteo desde la cárcel, diciendo: ya estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. Y en la cárcel, sabiendo que va a morir, sabiendo que va a dar testimonio de Cristo, Pablo manifiesta su fe. Pablo da testimonio: el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. En el momento de la prueba, en el momento de la cárcel, en el momento de tribulación, en el momento de la espera de la muerte, Pablo da testimonio de Cristo. Pedro, para testimonio, para gloria de Dios, es liberado de la cárcel. Nosotros no esperemos que seguir a Dios sea lo fácil, sea lo mejor, sea el aplauso, sea el sin problema. Si vemos esto en Pedro y Pablo, si lo vimos grandemente en nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué nos quejamos? Si es por el reino de Dios, si es por el reino de Dios. Una vez más debemos de diferenciar lo que yo estoy pasando, mis sufrimientos por seguir a Cristo, o consecuencia de mi pecado. En la cárcel ellos dan testimonio. En la cárcel ellos no tienen los aplausos, en la cárcel ellos no tienen la comunidad, en la cárcel solo tienen la oración, tienen su amor a Dios, tienen la gracia que solamente Dios le da. Por eso también en el Evangelio vemos un momento donde Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, región de paganos, región donde no se cree en Dios, región donde el Dios de Israel no importa para nada. Y Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús no pregunta esto después de multiplicar panes y peces, porque hubieran dicho: claro, tú eres el Mesías, tú eres Dios, tú eres el Rey. Jesús no pregunta eso después de revivir a Lázaro, o a la hija de Jairo, o al hijo de la viuda de Naín. De una vez: claro, eres el Mesías. En una zona
solitaria, apartada, en una zona donde no se cree en Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Qué hermoso es celebrar en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo que ellos están en la cárcel, que el Señor pregunta en medio de la nada, en medio de región donde no creen en Dios, nos pregunta quién es Él. Para cada uno de nosotros, quién es Él. Simón Pedro pues toma la palabra: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Lo dijo en medio de la nada. El Señor lo libera de la cárcel. Pablo glorifica a Dios en la cárcel. ¿Quién es Jesús para nosotros? Pedro y Pablo nos recuerdan muy bien quién ha sido Jesús para ellos. El Papa, los santos, nos recuerdan muy bien quién es y quién ha sido Jesús para ellos. ¿Y cómo nos lo recuerdan? Viviendo, sufriendo, recibiendo ataques de toda clase como lo sigue recibiendo el Papa Francisco. Y en medio de eso, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Que eso signifique Jesucristo para nosotros y que lo glorifiquemos hoy y siempre. Amén.